Sí, Laura, sí te escuchamos. Ok, yo no sé por qué no veo la presentación de Jess. Ah, ok, ya, estaba cargando en mi computador, lo siento. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el primer grupo de exposiciones. Vamos a hablar acerca de los anticuerpos, los antígenos. Y de las personas que vamos a hablar somos, pues, Ronald, Natalia, Andrea, Jessica, María Natalia y, pues, quien les habla, yo, Laura. Entonces, podemos empezar. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablarles? Bueno, los anticuerpos son, para empezar, proteínas. Y ellas están producidas por todos los vertebrados que hay. Se producen en respuesta a una exposición a cuerpos o estructuras extrañas que entran al organismo, que van a ser conocidos como los antígenos. Los anticuerpos son muy diversos y son específicos y tienen una gran capacidad para reconocer a estas estructuras que son los antígenos. Los antígenos son las sustancias que generan cuerpos ajenos, cuerpos extraños y patológicos que son reconocidos por estos anticuerpos. De acuerdo. Aparte de los anticuerpos, hay otras moléculas capaces de unirse a los antígenos. Estas moléculas son las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, o MHC, y los receptores del linfocito T para el antígeno. Ellos son capaces de unirse a los antígenos y lo hacen de diferentes, o sea, con medio de diferentes especificidades, y ahorita vamos a hablar en una tabla. Los linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos y lo hacen de dos formas. Pueden producir anticuerpos que están unidos a sus membranas o pueden producir anticuerpos que se van a segregar por medio de, bueno, y van a estar en el moco, en la sangre o en el tejido intersticial. De las tres moléculas que les mencioné, la MHC y los receptores del linfocito para el antígeno, los anticuerpos de estos tres son los más, ¿cómo decirlo? Los más eficaces y eficientes. Y esto se debe a que tienen un espectro muy amplio de estructuras antigénicas. Eso significa que pueden reconocer una gran variedad de estructuras y aparte de eso pueden discriminar bastante entre un antígeno y otro. Y eso es lo que lo hace tan eficiente. Aparte, tienen una unión a este antígeno bastante fuerte, que pues eso les da ventaja. Cuando un antígeno está en el cuerpo, van a ocurrir ciertos pasos para eliminarlo. Entonces, el primero es que el anticuerpo de la membrana que está en el linfocito B reconoce el antígeno circulante y activa al linfocito B, convirtiéndolo en una célula plasmática, ¿cierto? Y esta se va a encargar de secretar anticuerpos al plasma, que son el segundo tipo de anticuerpo que hay, al moco o al líquido intersticial. Estos anticuerpos se van a unir al antígeno y los van a eliminar con ayuda de otras células, como son las células fagocíticas y los eosinófilos. Aparte de esto, esta activación, esta segregación de Laura, anticuerpos espera, va... qué Dime, pena interrumpirte. ¿Me puedes dime. repetir, porfa, el primer paso para eliminar el antígeno? Ok, entonces el antígeno entra al organismo. El antígeno está en el organismo y el receptor que hay en el linfocito B, que es un anticuerpo receptor de antígeno, lo reconoce. Se da cuenta de que hay algo mal en el organismo. Y lo que hace es activar a este linfocito B. Lo que hace es que lo convierte en una célula plasmática y ella tiene la capacidad de liberar en la sangre, específicamente en el plasma, en el moco y en el líquido intersticial, los segundos tipos de anticuerpos que van a ser los que van a actuar sobre el antígeno. Entonces, el primer paso es ser capaz de reconocer que hay un antígeno o algo malo en el cuerpo y que se une el receptor en el linfocito B. Y después se van a secretar otros anticuerpos que se van a unir al antígeno y lo van a eliminar con ayuda de células fagocíticas y con eosinófilos. ¿Sí me entendiste? Sí, Laura, perfecto, muchas gracias. Ok. Vale. Ay, no, espera, Jess, no lo pases. Todavía nos faltan pasos. Bueno, gracias. Aparte de eso, los anticuerpos no solo se encargan de neutralizar los microbios, sino que también son capaces de activar el sistema de complemento y la opsonización para que sea más eficiente
la eliminación de estos antígenos. Y por medio del sistema inmunoinnato hacen que las células infectadas con estos antígenos puedan hacer lisis. Cuando la sangre o el plasma, que es donde se ubican normalmente los antígenos, tiende a formar coágulos, el anticuerpo deja de estar en ellas y pasa al suero. El suero no tiene los factores de coagulación para formar los coágulos, pero sí tiene las proteínas del plasma, lo que le permite subsistir correctamente al anticuerpo. Así que cuando hay anticuerpos en el suero unidos a antígenos, se llama antisuero. Entonces ya puedes pasarla ahora sí, gracias. Vale, esta tabla va a ser como un súper resumen de lo que vamos a hablar en toda la exposición y es muy útil y la van a ir entendiendo poco a poco. Aquí lo más importante que vamos a resaltar es la columna, que se llama naturaleza del antígeno que puede unirse, y la unión y el desprendimiento. La inmunoglobulina es literalmente el anticuerpo, ese es el otro nombre que reciben los anticuerpos. Y aquí están las moléculas de MHC, que como les dije son las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, y los receptores para el linfocito T. Entonces, la naturaleza del antígeno que puede unirse significa qué tipo y qué variedad de antígenos se pueden unir a cada una de estas moléculas. Como vemos, la mayor diversidad y la mayor cantidad está en las inmunoglobulinas. Eso hace que los anticuerpos tengan un mayor espectro de reconocimiento. Pueden unirse a ellas proteínas, lípidos, polisacáridos y sustancias químicas pequeñas, mientras que en los receptores para el linfocito y en las MHS solo son complejos peptídicos MHC o péptidos. Y las afinidades, como vemos, son Un poquito muchísimos. más lento, Ay, perdón, un poquito más lento, corazón. Va muy bien, va excelente, pero más lento para que los demás te puedan entender. está bien. De acuerdo. Entonces, la unión a los antígenos de un anticuerpo y su desprendimiento en las inmunoglobulinas es rápida. Y en cambio, en los receptores para el linfocito T y en las moléculas de MHC es lento, y el desprendimiento pasa de lento a muy lento, ¿sí? En unos cuantos minutos les van a explicar más la estructura de las inmunoglobulinas, entonces van a entender un poco más a qué se refiere el lugar de unión al antígeno, y pues eso tiene que ver con la estructura molecular y química que tienen estas inmunoglobulinas. Y pueden unirse a las cadenas pesadas, que son las H, o las cadenas L, que son las ligeras, y ahorita más o menos van a entender dónde están ubicados cada compuesto de unión, ¿sí? Cada complejo determinante de unión. ¿Qué más les explico de aquí? Las afinidades, igual, son mayores y son mucho más eficientes en las inmunoglobulinas. Y esto pues hace que sea la molécula más específica, una de las moléculas más específicas que tenemos en nuestro sistema inmune. Pues ya puedes pasar, Jessy, por favor. De acuerdo. Entonces, así como dato, un ser humano adulto sano de aproximadamente 70 kilogramos tiende a producir entre 2 a 3 gramos de anticuerpos al día. Y casi 2/3 son anticuerpos llamados inmunoglobulina A. Para estudiar la estructura de estos anticuerpos, era muy complejo separarlos y sacarlos del cuerpo sin que se dañaran, pues. Hasta que un día se descubrió que los pacientes con mieloma múltiple, que es un tumor monoclonal de células plasmáticas, ellos tienden a tener en la sangre y en la orina estos anticuerpos, lo cual fue muy útil para los inmunólogos porque fueron capaces de crear una mezcla homogénea de estos pacientes que podía analizarse, y les permitió tener un análisis estructural y detallado de estos anticuerpos y entender cómo funcionaban. Cuando se estudia la unión de un anticuerpo y un antígeno y la cantidad que hay en el cuerpo de uniones de un anticuerpo y un antígeno, se le llama serología. Entonces, la serología mide la cantidad de antígenos y de anticuerpos unidos que hay en suero. Y ya, sí. Buenas noches, mi nombre es Ronald Bentan. Les vengo a hablar o a explicar mejor cuáles son las características generales de la estructura del anticuerpo. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, disculpa. Ronald Bentan. Ok, muy bien, Ronald. Bueno, primero que todo debemos saber que estas son llamadas glicoproteínas plasmáticas globulares
y su sinónimo inmunoglobinas, que se refieren a la posición que confiere inmunidad de la fracción de las globulinas gamma. Estas son producidas por los linfocitos B maduros, que cuando se encuentran con un antígeno empiezan a madurar para convertirse en una célula plasmática o en un linfocito B de memoria. Luego las células plasmáticas pues los liberan. Ahora, todas las moléculas del anticuerpo comparten las mismas características estructurales básicas, pero muestran una variabilidad acentuada en las regiones que se unen a los antígenos. Esta variabilidad de las regiones que se unen al antígeno es responsable de la capacidad de diferentes anticuerpos de unirse a un número enorme de antígenos con una estructura diversa. Siguiente. Ahora, para dar una función generalizada de los anticuerpos, es que estos consisten en unirse a los antígenos y presentarlos a las células efectoras del sistema inmune. Esta función está relacionada con la estructura de los distintos tipos de inmunoglobinas que existen. Ahora, pasando a hablar de lo que es en sí la estructura de las inmunoglobinas, tenemos que estas son proteínas globulares de gran peso molecular. Presentan radicales glucosídicos, están compuestas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 son pesadas H o heavy en su nombre en inglés, 2 son ligeras L o light. Las 2 cadenas ligeras y las 2 cadenas pesadas contienen una serie de unidades repetidas, homólogas, cada una de unos 110 aminoácidos de longitud, que se pliegan independientemente en una estructura globular que se llama dominio IG. Contiene 2 capas de láminas plegadas en 3, cada una compuesta de 3 a 5 hélices de cadenas polipeptídicas antiparalelas. Contiene además fuentes disulfuro, una entre las cadenas L y H y 2 entre las cadenas H. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a hablar de las cadenas H y L, estas cadenas pesadas y ligeras, como ya lo había dicho, constan de regiones amino terminales variables o V que participan en el reconocimiento del antígeno y de regiones carboxilo terminales constantes o C. Entonces, el dominio variable V e hipervariable es el responsable de reconocer el antígeno y unirse a él, ya que ahí se encuentra el parátopo, que este es el lugar específico de unión del anticuerpo al epítopo de su antígeno correspondiente. Pertenece a la región variable de la molécula del anticuerpo o del receptor del linfocito B. Se llama así porque sus secuencias de aminoácidos varían entre anticuerpos producidos por diferentes clones de los linfocitos B. En cuanto al dominio constante, o C, interactúan con otras moléculas efectoras y células del sistema inmunitario, y por tanto median la mayoría de las funciones biológicas de los anticuerpos. Están separadas de las zonas de unión del antígeno y no participan en el reconocimiento del mismo. Consta además este anticuerpo de un dominio FAB, que es el fragmento de unión antígeno, una región del anticuerpo que se une a los antígenos. Está compuesto por un dominio constante y uno variable de cada una de las cadenas de inmunidad pesada y ligera. Y por último tenemos el fragmento cristalizable, que es la región de la cola de un anticuerpo que interactúa con los receptores de la superficie celular llamados receptores Fc y algunas proteínas del sistema de complemento. Esta propiedad permite que los anticuerpos activen el sistema inmunológico. Siguiente. Ya para terminar, tenemos lo que son las cadenas pesadas H y las L, que son las pesadas y las ligeras. En cuanto a las cadenas pesadas, existen 5 tipos, que son la alfa, delta, epsilon, gamma y la M. Bueno, en estas regiones, la región V está compuesta de un dominio de inmunoglobina y la región C está compuesta de 3 o 4 dominios de inmunoglobina. La región V de esta cadena, o VH, y la región V adyacente de una cadena ligera, o VL, forman una zona de unión al antígeno. Existen en 2 formas diferentes en los extremos carboxilos terminales. Una forma de cadena pesada ancla los anticuerpos en las membranas plasmáticas de los linfocitos B y la otra forma solo se encuentra en anticuerpos secretados.
En cuanto a las cadenas ligeras, en los anticuerpos existen dos tipos de cadenas ligeras, la lambda y la kappa. Se compone de una región V de dominio de IG y una región C de dominio de IG. Las regiones C de las cadenas ligeras no participan en las funciones efectoras ni se unen directamente a las membranas celulares. Y en cuanto a la imagen que vemos ahí, esta estructura es una molécula de inmunoglobulina G humana revelada por cristalografía de rayos X. En este diagrama de cintas de una molécula de inmunoglobulina G secretada, las cadenas pesadas están coloreadas de azul y rojo, y las cadenas ligeras de color verde. Y por último, los glúcidos se muestran en color gris. Gracias. Excelente, Ronald. Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Stephanie Medina. Stephanie Medina. Listo. Yo les voy a hablar acerca de las características estructurales de las regiones variables del anticuerpo. Entonces, tenemos que la mayoría de las diferencias en la secuencia y la variabilidad entre diferentes anticuerpos se limitan a, primero, 3 secuencias cortas en la región V de la cadena pesada y segundo, 3 secuencias en la región V de la cadena ligera. Cuando yo me refiero a regiones V, como lo decía mi compañero, me refiero a regiones aminoterminales variables. Entonces, estas secuencias, o sea, las 3 de la cadena ligera y las 3 de la cadena pesada, también se conocen como segmentos o regiones hipervariables y corresponden entonces a 3 asas que sobresalen y conectan hebras de láminas beta que componen los dominios V o los dominios variables